hay un tema fundamental y quiero saludar a nuestra compañera Sara Elena Márquez, docente de apoyo pedagógico de la institución Manuela Beltrán, y al compañero Henry Salazar, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, especialización en políticas públicas para la igualdad en América Latina de Flaxo. Buenos días a Henry, si lo tenemos. Henry, si está por ahí. Sarita, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para este encuentro con la inclusión tenemos hoy que durante el mes de octubre se celebró el mes de las personas con discapacidad, pero esto tiene que ver más allá con el sentido de la visibilización y la reivindicación de derechos. Por eso hoy Henry nos va a hablar acerca de cómo ha sido ese proceso de participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Adelante, Henry. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y para hablar de la participación de las personas con discapacidad, es necesario hablar de cómo se sigue entendiendo la discapacidad en sociedad. Aún pesa mucho ese imaginario de la discapacidad como resultado de un pecado, de un castigo divino, de una enfermedad. Y claro, la discapacidad puede ser causada por una enfermedad, pero no es lo mismo estar enfermo a tener una discapacidad. Yo me reconozco como una persona con discapacidad visual, no con alguien con neuromielitis óptica, que fue la enfermedad que me generó la discapacidad, pero es muy diferente, porque hablar del enfermo es te quedas en casa, estás mal, ¿no? Como sucede con una persona enferma, hay que recuperarse, hay que guardar reposo. En el caso de discapacidades, tienes unas condiciones diferentes de vida y a partir de allí construyes un proyecto. Y esas condiciones diferentes de vida que se han venido transformando con el tiempo, pasa por el lenguaje, incluso la misma ONU años anteriores hablaba de los retrasados, los impedidos, los minusválidos. En el 2006, cuando surge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cambia la terminología, ya se habla de personas, de un ser humano que hay allí con una particularidad de vida, pero además no solo se atraviesa el lenguaje políticamente correcto, sino que además hay una transformación de imaginario. Ya no es la persona que tiene su discapacidad como un problema, sino es quien vive con esa particularidad, como ya lo decía, pero está en interacción con un entorno social, con unas instituciones, y ese entorno es el que genera las barreras, ¿no? Barreras de todo tipo, y allí es donde surge la discapacidad, en esa interacción. Y eso es lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Y en ese modelo social de la discapacidad y en esa convención internacional dice que las personas con discapacidad tenemos barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás personas. Ahora, ¿qué es importante señalar? En esas barreras para la participación hay que pensarse en diferentes tipos de transformaciones, transformaciones culturales, transformaciones simbólicas, que lo mencionaba al principio, pensar de forma diferente las personas con discapacidad, entenderlas de otra manera, transformaciones estructurales, por supuesto, que pasa por estar en el ámbito de la cultura, que se han venido dando algunos avances interesantes. En Colombia, por ejemplo, hoy en día tenemos muchos artistas con discapacidad, docentes con discapacidad, por supuesto, profesionales de todo tipo con discapacidad que ya pues, están inmersos en la educación. Se han abierto otros escenarios deportivos, de educación, bueno, en diferentes ámbitos que han estado las personas con discapacidad. Incluso en las movilizaciones sociales ya también las personas con discapacidad han empezado a participar y se reconoce ya que somos parte de un contexto, se reconoce ya a las personas con discapacidad como sujetos políticos, como sujetos de derechos, que es muy interesante, ¿no? Como lo mencionaba antes, pues entender al enfermo era negarle cualquier tipo de derechos, pues tú estás enfermo y pues, tenemos que darte una asistencia desde el asistencialismo, te tenemos que rehabilitar, pero quedaba allí, te rehabilitamos para que puedas tener las mismas condiciones de vida, para que seas funcional, y es no. Yo estoy aquí desde mi diversidad, entendiéndome desde esa diferencia humana, pero también como parte significativa y que se puede aportar en la sociedad de diferentes formas, ¿no? Hablan las Listo. estadísticas que nos dimensionan un poco, aunque ahí estamos desconociendo un poco lo que vive cada persona, pero las estadísticas hablan de una discriminación y una exclusión social enorme para la población con discapacidad, más del 80% sin educación secundaria, solo el 5% con una educación superior, más del 70% en desempleo, es decir, sí hay aún situaciones que hay que seguir transformando, pero que se han venido abriendo espacios poco a poco.
Listo, Henry, muchas gracias por tu participación. Como es un tema de interés, para el próximo programa continuaremos ampliando este ámbito de participación a nivel educativo. Entonces, nos encontramos dentro de 8 días. Muchas gracias. Sara, muchas gracias. Y para cerrar, también hablar de la participación política de las personas con discapacidad, pues es importante también pensar cómo se ha venido dando estos cambios y estas apuestas de la población. Se ha pensado incluso en cuotas en los partidos políticos, en una circunscripción especial, pero también hay movimientos sociales, organizaciones en todo el territorio que se han venido pensando no la política como un ejercicio meramente institucional, sino como una forma de transformar colectivamente los rumbos de una sociedad, que es precisamente lo que nos habla de un proyecto de vida. Así que muchas gracias, Sara, y muchas gracias por el espacio. Listo, gracias. Nos encontramos dentro de 8 días y continuemos cuidándonos en casa.